Este motor está totalmente sellado. Ahí está el fusible. Hola a todos, en este video vamos a revisar este motor de ventilador de torre de 6 cables, el cual no trabaja. Vamos a ver qué le pasó. Normalmente la línea negra es la línea que se conecta con el capacitor de marcha y también con la entrada de la bobina de trabajo. Así que vamos a tomar esta línea negra para ver la resistencia que tienen estos colores de los alambres que corresponderían, según mi experiencia, a las velocidades. Vamos primero con el azul y nos da un total de 272 ohmios. Ahora vamos a tomar la línea blanca y ¿cuánto nos da? Nos da un total de 255, ahí lo podemos ver. ¿Ok? Ahora vamos a tomar la línea roja que está por aquí. Déjenme que la alcance. Y vemos que nos da un total de 217 ohmios, lo que indica que tenemos la tercera velocidad en la roja, la segunda velocidad en la línea blanca y la primera velocidad en la línea azul. Siempre con la línea negra vamos a seguir midiendo. Vamos a apartar estas, que estas son las velocidades, y vamos a tomar la línea gris y la línea amarilla. Vamos a ver qué lectura nos genera o nos da el multímetro a partir de la línea negra y la amarilla. Observemos qué dice el multímetro y bueno, lo que estamos observando son decimales porque el multímetro nos está midiendo en kiloohmios. Tenemos 407 ohmios en nuestro motor, lo que indica que nos está dando vida este motor. Y le llega el turno ahora a la línea gris. Siempre desde la línea negra vamos a comprobar y observamos que no tenemos una lectura normal. Es decir, aquí nosotros tenemos problemas, está en miliohmios el multímetro y tenemos problemas con esta conexión. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la continuidad entre la misma línea negra y también nuestra línea gris. Vamos a ver cómo está la continuidad y no tenemos nada. Miren ustedes. A ver, así debería de haber continuidad y no tenemos nada. Ahora vamos a comprobar también entre la línea de arranque, que es la amarilla, y la gris, y no tenemos nada. Aquí les explico que tenemos las velocidades, que ya las vimos, y en la línea negra tenemos la entrada de la bobina de trabajo y también es la que va directamente conectada al capacitor. En la línea amarilla nosotros tenemos la línea de arranque y en esta gris nosotros prácticamente tenemos la línea común, la que se conecta directamente al neutro. ¿Ok? Entonces, entre esta línea neutro, perdón, entre esta línea gris y esta línea negra que va hacia el capacitor, nosotros tenemos un fusible térmico de protección. ¿Ok? Si nosotros no tenemos continuidad entre estas dos líneas, eso quiere decir de que nuestro fusible se ha dañado. Nuestro fusible se encuentra abierto y no nos va a trabajar prácticamente nuestro motor. Pero ¿por qué pudimos desde esta línea negra medir la resistencia de las velocidades si nuestro fusible térmico se encuentra dañado? Eso es porque de los dos terminales, de las dos patitas que tiene nuestro fusible, una de ellas, recordemos que está soldada en esta línea gris y es precisamente esa patita o ese terminal que se encuentra dañado y por eso no nos da continuidad con la línea negra. En cambio, en la línea negra está la otra terminal de nuestro fusible que a la vez en esta línea negra está conectada directamente a la entrada de la bobina de trabajo y por eso permite que tengamos continuidad o resistencia en las velocidades. Entonces, al no tener nosotros continuidad entre la línea negra y la línea gris, no trabaja nuestro motor y entonces ahora solo queda abrirlo para repararlo. Ustedes se fijan aquí, en vez de tornillos, lo que tenemos son remaches. Y estos remaches, pues obviamente hacen que el motor sea sellado totalmente y que no se pueda abrir. Bueno, como vamos a tener que abrirlo para resolver el problema que tiene, que no trabaja, pues vamos a tener que quitar los remaches, vamos a tener que eliminarlos y luego, después de haberlo revisado, vamos a tener que poner tornillos.
Y así como podemos observar, los remaches están saliendo uno a uno. Aquí está este, y aquí está, y aquí está. Estos son los 4 remaches que tenía nuestro ventilador. Mejor dicho, el motor del ventilador. Bueno, aquí ya nosotros tenemos nuestro motor. Ya lo pudimos abrir. Le hemos quitado los remaches que tenía. Vamos a retirar esto. Vamos a sacar con cuidadito los cables. Recordemos, aquí tenemos todo lo que es el conexionado de nuestro motor y debemos hacerlo con mucho cuidadito, ¿ok? Vamos a sacar los cables. Ahí está el fusible, ¿ok? Entonces, una de las líneas del fusible, una de las líneas viene por acá, por acá, por acá, y viene siendo prácticamente la línea gris, una de las líneas del fusible, si no me equivoco, y la otra, aparentemente la negrita, como yo les venía diciendo. Entonces, vamos nosotros a trabajar con estas dos líneas. Vamos a levantar con mucho cuidado las conexiones. Ok, aquí tenemos una. Y aquí tenemos nuestro fusible térmico. Yo lo estoy leyendo aquí, que tiene 115 grados, 2 amperios y para 250 voltios. Y a como ustedes pueden observar, nuestro fusible térmico sí está entre la línea gris y la línea de color negro. Entonces la línea gris es el común que está conectado con el neutro, y la línea negra se une con el gris por medio del fusible térmico, generando así la conexión hacia el capacitor en la línea negra. Es ahí donde nosotros tenemos el problema. Esta línea donde yo tengo mi dedo, ahí es la entrada de la bobina de trabajo. Comprende entonces la línea que está conectada con la línea que va hacia el capacitor, y también con la entrada de la bobina de trabajo y el fusible térmico. ¿Ok? Así que vamos a cortar aquí, y así ya podemos liberar el fusible y ahí tenemos continuidad. Entonces tomamos aquí un extremo del fusible y otro extremo del fusible. Y así como ustedes pueden ver, no hay, miren, aquí sí, pero aquí no hay. El fusible se abrió, el fusible se dañó. Lo que vamos a hacer ahora es colocar este fusible térmico que ustedes ven aquí. No lo pude conseguir de 115 grados como el original, pero conseguí este que tiene 125 grados. Trabaja también con 2 amperios y 250 voltios, ¿ok? Esas son las características de este fusible que vamos a instalar. Entonces ponemos uno aquí. Vamos a instalarlo por aquí. Y ahora vamos a poner el otro aislante por aquí. Así que vamos a ponerlo así. Vamos a aplicarle pasta para soldar aquí, y vamos a aplicarle obviamente también en el otro extremo. Acabo de lijar la entrada de la bobina de trabajo, que es donde va el fusible, de la línea negra, y resulta ser cobre. Gracias a Dios es cobre, que trabajamos mejor así. No tengo de los aislantes, bueno, que son especiales para temperatura, así que le voy a tener que poner de estos que son termoencogibles. Debemos tener cuidado con la línea, la que estamos viendo aquí. Debemos tener cuidado con la entrada de la bobina de trabajo, ¿ok? Entonces ya con que quede ahí, ahí la podemos dejar, y vamos entonces a cerrar aquí.
Listo. Dejémoslo por aquí. Y ahora sí, ya nosotros vamos a empezar a armar nuestro motor. Vamos a empezar a acomodar las líneas. Aquí ya nosotros tenemos nuestro motor y ahora lo que nos hace falta es ver si nuestro motor ahora tiene respuesta, ¿ok? Así que vamos rápidamente a verificar cómo está nuestro motor, si ahora tiene continuidad, ¿ok? Entonces vamos a ver la continuidad que hay, ¿ok? Entre la línea gris, que es donde está prácticamente conectada, esta es la línea común, la gris, que es la que se conecta con el cable neutro y va directamente hacia acá al cable de la entrada de la bobina de trabajo. ¿Ya escucharon? Tenemos continuidad. Y en la línea amarilla, miren que este es el inicio del embobinado en la línea negra. Aquí a la amarilla, que es el final del embobinado, nosotros tenemos 406 ohmios, ¿correcto? Ahí me está marcando en kilo ohmios el multímetro y entonces nos dice 406 ohmios de resistencia, ¿correcto? Quiere decir que nuestro bobinado está en buen estado y que también nuestro motor está en buen estado y por lo tanto va a trabajar, ¿ok? Tomamos nuestra tapa posterior y vamos a meter entonces todos los cables, los vamos a ingresar. Así como salieron, tienen que volver a entrar, ¿ok? Recuerden que teníamos remaches, ahora son pernitos los que vamos a instalar aquí, ¿ok? Y allí ya tenemos armado nuestro motor con tornillos. Hemos eliminado los remaches y aquí ya lo tenemos para realizar la conexión. Y ahora vamos a hacer una prueba de funcionamiento, ya que tenemos conectado nuestro capacitor. Tenemos la entrada de la bobina de trabajo y la amarilla, que es la entrada de la bobina de arranque, que es el final del embobinado, ya lo tenemos conectado. Entonces, con este cablecito de prueba que tengo yo aquí, con estas puntas, vamos nosotros a conectar el neutro. Vamos a conectar el neutro aquí. Y entonces, con la otra punta, que es la roja, vamos a conectar la velocidad número 3, que es la más alta. Vamos hacer esa prueba de funcionamiento. Aún tengo desconectado el cable, así que tengo conectada voy a conectar mi regleta. Voy a conectar mi regleta para que lo veamos. Entonces, solamente va a activarse una velocidad, ya que tengo conectada solamente la tercera velocidad, ¿ok? Así que miremos el arranque. Y ahí, como lo pueden ver ustedes, ya lo tenemos conectado y trabajando, ¿ok? Lo apagamos y podemos observar, lo voy a volver a encender y podemos ver que el giro del motor está siempre hacia la derecha, es decir, en el sentido correcto de las agujas del reloj, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos, podemos activar una segunda velocidad, la segunda velocidad que la tenemos por acá en la línea azul. Ok, listo. Ahí vamos. Y ahí arrancó. ¿Ok?
Ahí está, trabajando. Apagamos. Si les gustó el video, le dan un like, lo comparten y suscríbanse al canal. Hasta el próximo.